por el Espíritu Santo, Amén. usando al ser humano, al hombre que se deja usar, ¿verdad? Amén. Vamos a, ¿estamos listos, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades, y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo aquel que les obedece. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, aquí estamos delante de ti. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Usa mis labios, Señor, usa todo, Señor, este cuerpo, Señor, para tu gloria y tu honra. A ti el único, poderoso y sabio Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sea tu nombre exaltado para siempre, Señor. Oh, Padre, gracias. Tome asiento, hermano. Muy gracias al Señor, ¿verdad? Damos gracias a este poderoso privilegio que nos da el Señor de conocer, ¿verdad?, la palabra de Dios, de conocer estas escrituras, ¿verdad?, tan bellas que nos enseñan, cuando nos dejamos enseñar, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Porque yo me he encontrado Biblias en los lugares, en las tiendas me las he encontrado cuando voy a trabajar fuera, en los hoteles hay Biblias, en los cajones. Me imagino que las personas ven la Biblia ahí y ni siquiera la toman en importancia, aún los cristianos. Y esa es la causa de mucha rebeldía, de mucha desinformación para poder dirigirnos en este mundo. ¿Por qué? Porque está como aquella casa que fue como en Texas. Habla la palabra ahí en unos de esos, una cartita que te dan son unas cositas que te dan para que tú veas como de un versículo bíblico que es el Espíritu Santo, cómo es la oración para cómo estar en una relación íntima con Dios. Y cómo es la palabra de Dios para nosotros, si la leemos o no la leemos. En esa casa dice, en esos comentarios ahí decía que estas personas vivían en esa casa y por muchos años y nunca se dieron cuenta hasta que descubrieron que debajo de ese solar, de esa casa, de esa área, estaba un yacimiento de petróleo. Y dicen que cuando descubrieron todo eso, fue el gobierno, y dicen que a las personas esas ya nunca les faltó nada, ya quedaron ya protegidas por el gobierno. ¿Por qué? Porque en ese hogar, en esa casa, en el solar ese, estaba un yacimiento de petróleo. No sé si fue en Texas, creo yo. Y es como la palabra de Dios. Muchas veces podemos tener años y años y estar dentro de la iglesia,
pero muchas veces no sabemos qué es la palabra de Dios. Muchas veces no sabemos qué es tener un encuentro con Dios. Muchas veces estamos desinformados de lo que Dios quiere tratar con nosotros y muchas veces no sabemos cómo dirigirnos con Él. Así como ese hogar por muchos años duró, que no sabían lo que estaba, la bendición que tenían en la planta de sus pies, debajo de la tierra. Así muchas veces nosotros no nos informamos, ¿verdad? No sabemos lo que tenemos a un lado. Porque muchas veces en los lugares, esos lugares, en la Goodwill se llama, en las tiendas estas, ahí me he encontrado las Biblias. Pero si las personas la pueden tener en ese lugar, la Biblia va a seguir siendo un libro que va a estar ahí. El efecto que va a hacer la Biblia, en el ser humano es cuando el ser humano la agarra y empieza a leerla y empieza a obedecerla. Es cuando va a ser el cambio, la transformación de Dios en el ser humano. Mientras podemos verla bien bonita, abierta en el Salmo 91, podemos tener la Biblia en el Salmo, en cualquier salmo de la Biblia, donde nosotros alguna vez pasamos por una circunstancia y ahí ponemos el pasaje de la Biblia. O el versículo que yo me aprendí primero, lo puedo tenerlo en la Biblia ahí abierta. Puedo tener hasta 10, 15, 30 versiones de la Biblia, pero si no echo mano, si no tomo mano, si no me meto en ella a vivirla y a experimentarla, voy a seguir siendo el mismo Samuel López. Amén. Y de nada sirve que tenga todas las versiones en el internet también, en la computadora. De nada sirve que yo tenga todo lo que hay, todos los manuales para poder hacer sermones que se predique solo todo, si no hay una sumisión de uno, si no hay una de sujetarnos, de ponernos en disciplina con Dios, porque esto es ponerse en disciplina con Dios. Esto no es fácil, porque dice la palabra que cuando Daniel, ¿verdad?, dispuso de buscar de Dios. Quiere decir que Daniel todavía no lo buscaba, pastor, ¿verdad? Pero cuando él dice que dispuso de buscar a Dios, fue cuando Dios empezó a tratar con él y empezó a revelarle cosas. Ahí está en Daniel, en el libro de Daniel. Cuando él dispuso de buscar de Dios, dice, no dice que Daniel era un hombre tremendo, buscaba. No. ¿Cómo empezó a buscar? Fue cuando empezó todo eso lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. ¿Cómo Dios llama, verdad, a los israelitas? Saca a Abraham, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, se lo lleva. Solo estoy dando una introducción, hermano. Bendito Dios. Lo saca de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Se lo lleva y le dijo que iba a ser de él una nación grande y poderosa sobre la tierra y como la arena del mar lo iba a multiplicar. Y lo obedeció. Amén. Y ahí se lo lleva. Y lo planta allá en la tierra, allá en Jericó, ¿verdad? Y allá anduvo él, dice. Y de ahí nace Isaac. Dice que ya a los 40 años, ¿verdad? Le mandó los criados para allá, por Rebeca, ¿verdad? Y de ahí nace Jacob y Esaú. Y de ahí viene la descendencia de ellos. Y de ahí salen, ¿verdad?, para Egipto. Y ahí en Egipto tuvieron 430 años, creo, ¿verdad? Tuvieron 430 años. Y de ahí lo saca Dios a Moisés primero. Cuando mató al egipcio, y de ahí se fue Moisés, tuvo otros 40 años. Y Dios empieza a tratar con él ahí en el desierto. Y lo manda de vuelta para atrás, para sacar el pueblo. Y así Dios, y todo es en un proceso. Amén. Y saca a Moisés y saca al pueblo de sus hermanos y los lleva al desierto. Y en el desierto le da las tablas de la ley, les dice lo que tienen que hacer y les dice cómo se va a mover todo, cómo va a trabajar Dios, todo en disciplina, en un orden que Dios tiene. Ya le puso, vas a apartar a Aarón, le dijo, para que sea mi sacerdote. Y ahí vamos leyendo como dice, ¿verdad? Y ahí nos dice, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres,
para lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿El sacerdote qué es un sacerdote? El sacerdote tiene que ser un hombre que Dios lo tenía que escoger de entre los hombres. De ahí se escogió la tribu de Leví, ¿verdad? De ahí fue Aarón y le dijo que él iba a hacer todas las ceremonias, todo lo que se iba a hacer para los sacrificios, que él iba a ser escogido nada más para hacer el sacerdocio que él tenía, pero que solamente ellos nada más. Y lo llama a él, y llama a sus hijos, y los tiene, ¿verdad? Como sacerdotes. ¿Para qué? Para que anden haciendo todas las cosas que se hacían en el templo, de limpiar, de llevar los carneros, de mover todo, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, que era Aarón, era el que se encargaba de hacer todo lo que se tenía que hacer en el templo. Pero ¿qué es lo que pasaba, verdad? Vemos que él tenía un hombre con debilidades, era él. Como dice la Biblia, el sacerdote no es porque sea sumo sacerdote, decía, pero que era un hombre con debilidades, con problemas, con situaciones, con altas y bajas. Tiene que tener el carácter de ese hombre. Pero así se tenía que purificar, tenía que ponerse en una situación de purificarse. ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios. Y ya purificado, Dios lo iba a ver si en verdad se estaba guardando para él. Entonces podía llevar los pecados del pueblo ante Dios. No como los profetas ahora, ¿no? Que vienen los profetas y le hablan a uno de parte de Dios. No, él tenía que clamar, llevar los problemas del pueblo ante Dios. Él tenía, el sacerdote, el trabajo de él era de llevar los problemas del pueblo de Israel ante Dios. Y ya si Dios le hablaba, eso era ya extra. Pero él tenía que llevarlo. Y no llevarlo, mira, no, él tenía que ser un hombre sometido ante Dios. Tenía que estar en oración. Me imagino que él no era un hombre que se le llevaba, hoy es lunes, hoy no va a haber nada, y me voy a acostar y me voy a dormir hasta el miércoles a ver qué agarro para ir a tirar allá. No, Dios lo agarraba y miraba si él andaba bien delante de él. Porque a Dios no le gustaba que anduviera malas personas. Cuando los hijos de él andaban ofreciendo ahí, jugándola ahí por ahí, Dios los mató. Les dio oportunidades. Pero es tremendo, es duro la situación esta de ser un sacerdote delante de Dios. Nadab y Abiú fueron los que presentaron fuego extraño. ¿Qué le dijo Dios? En Levítico 16, 1 y 2. Aarón le dijo, mira Moisés, dile a Aarón que ya no venga y entre cuando él quiera para el templo, dice. Que ya no se presente nomás por venir, le dijo, y entre cuando él quiera, que yo vengo, cuando la hora que yo quiera, yo voy. No, dile que cuando yo quiera van a entrar. Amén. Cuando yo diga van a entrar, dile Moisés, le dijo. Es por eso que maté a sus hijos, dice. Y ahí está. ¿Por qué? Porque al decirle Dios, dile que no venga cuando él quiera. ¿Qué era lo que podría haber visto Dios? Este viene sin ganas. Este viene con un problema. ¿Qué holocausto, qué sacrificio me trae ahora? Viene todo desanimado, viene con el problema, yo no sé si con los hijos o con la mujer o cualquier cosa, pero viene ya con una rutina, viene enfadado de ya de tantos días estar en la iglesia, ya se enfadó, pero viene a fingir y ser hipócrita delante de mí, pero conmigo no se juega, dijo el Señor. ¡Sax! Dile que ya no entre. Ya dice la Biblia, léalo, Levítico 16.
Pero muchas veces se nos olvida eso. No podían entrar cuando ellos quisieran. Lo dejaba Dios nomás. Mira, ese fueguito, ese pinguito que se trae. Puro fueguito extraño, nomás, digo. Y los dejó, ¿por qué? ¿Por qué los dejó? Porque ellos ya conocían la palabra. Ellos estaban, cuando vieron la gloria de Dios, dice que estaba Moisés junto con ellos y miraron el temblor a ellos y ahí todo eso. Ellos sabían el poder de Dios. Ya no tiene que andarles diciendo cada día, Dios, mira, si esto es lo otro, mira, yo te miré que estabas haciendo. No. El sacerdote tiene un papel importante en el pueblo judío de ese tiempo. Tenía el papel más importante que tenía, porque era el que presentaba todos los problemas. Si había problemas en cada hogar, si había lo otro, él presentaba, le llevaba cualquier problema que había en Israel. Tenía Aarón que llevarlo delante de Dios. Pero tenía primero que sacrificarse él, sacrificar un becerro antes de poder entrar, purificándose él primero. Y así por el pueblo, 2 machos cabríos, decía. Era tremendo. Pero hay tantas cosas ahí en la Biblia, hermano. Hay tantas cosas preciosas que si uno las lee, se queda uno sorprendido. Como hubo reyes también. Y no podía entrar nadie, solamente de los de la tribu de Leví. Los sacerdotes apartados, descendientes ¿de quién? De Aarón. De Aarón. Dice la palabra de Dios que, miren, hubo un rey que lo escogió Dios. Y entonces dice que todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Usías edificó Lot y la restituyó, y a Judá, y después del rey Amasías durmió con sus padres. Los 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años. Y dice que Dios lo prosperó en todo, que Dios le dio la sabiduría para tener el poder de rey, con toda la inteligencia y toda la tecnología de ese tiempo. Fabricó torres y flechas, inventó armamento para guerra, inventó todo. Pero dice, ¿qué fue lo que pasó? Y su fama se extendió, dice, lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, dice la palabra de Dios, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Y miren nada más, ahí no podía entrar nadie, hermano, al templo de Dios. Ahí no podía entrar ni una persona que no fuera descendiente de la tribu de Leví. Sí. Y dice, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra él, el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le vino en la frente. Es que en ese tiempo, hermano, no cualquier persona podía entrar al templo. Nadie. Este rey entró al templo y le vino la lepra. Es que era estricto. Cuando el Señor Jesús entró hasta adentro, ¿qué le decía el Señor? Nunca dijo que era sacerdote él. Él nunca dijo, yo soy esto y soy lo otro. En el momento que estaba en la tierra, él nomás se declaró, mi Padre, mi Padre. Pero cuando él hacía una sanidad, ¿qué le decía a la gente? Vayan al sacerdote. Porque él, en primer lugar, no era de la tribu de Leví, era de Judá. Él no podía entrar al templo para hacer sacrificios.
porque allí iba a quebrantar la ley. Él se aguantó, él aguantó todo, él llevó nuestras cargas. ¿Para qué? Aleluya. Él hubiera entrado, tenía todo el derecho él de entrar al templo y hacer el sacrificio y decir: yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y aquí estoy y yo voy a quemarlo. Pero no, fue humilde. Humilde el Señor fue. Y nos da ejemplo. Él decía: mira, vayan al sacerdote, preséntense al sacerdote, hagan la ofrenda al sacerdote, tú esto al sacerdote. ¿Y nosotros qué hacemos? Oh, yo vivo de rodillas para estar de pie entre los hombres. Así dicen muchos. Aleluya. Yo vivo de rodillas ante Dios para levantarme y estar de pie para no que me humille nadie más. Aleluya. Es macho, nos creemos de veras. Terrible. Somos como ese rey Usías. Aleluya. Ya estamos bien leprosos muchos ya. ¿Por qué? Porque no nos dejamos. Y el sacerdote, ¿cuándo iba a entrar alguien para adentro? Sino que el rey se creyó el dueño de todo. Dijo: yo me las como y las mastico aquí todo. Hermano, yo sé que ahora es Día de las Madres, ¿verdad? Pero tenemos que saber lo que es la palabra, conocer el trabajo y el desempeño del sacerdote. Nosotros como hombres, como sacerdotes, vamos a dar cuentas por nuestros hogares. Aunque digamos que no. Aunque digamos que la mujer también sí. La mujer, Dios la llamó. Pero el hombre es el primero que Dios va a poner de frente a él cuando le demos cuentas estrechas de todo lo que hicimos en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con todito. Cuentas estrechas nos va a pedir Dios de cada acción que hicimos, si nos fuimos verdaderamente fuimos hombres, varones, sacerdotes delante de Dios, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y a donde quiera que hayamos caminado, si en verdad fuimos genuinos. Porque Él dice: está el libro de la memoria, está el libro de la vida, está el libro del... Todo tiene guardado el Señor. Solo va a decir: corre video. Ya iba a salir desde el día que nacimos nosotros, hasta que nos tenían en una caja, y el hermano ya está allá en el cielo, van a decir muchos, pero quién sabe. Es que no es fácil, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ahora, bendito es el nombre de Jesús, ¿verdad? Que ahora a través de Él, ya nosotros podemos entrar. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter de un sacerdote? Tiene que ser manso, humilde, sin pleito, sin andarse peleando, sin andar pues nada, chismeando nada. El sacerdote, el sacerdote tiene que ser un hombre honesto, porque Dios nos está viendo. El día que Aarón se agarró con su hermana ahí, no, mira que Moisés, y lo allá, mira cómo empezó a andar criticando a la mujer de Moisés. ¿Qué le pasó? Por poco lo consume Dios. Es que no la mato, digo, no lo mato porque porque me imagino que Moisés estaba ahí intercediendo. Pero ella sí me la saca, le dijo una semanita para afuera, antes que la consuma. Pero como Dios empezó a trabajar en el hermano de Moisés, ¿verdad? En Aarón. Empezó a trabajar, estuvo viendo cosas que se miraban un poco raras, ¿verdad? Pero era para trabajar en Aarón. Pero ahora tenemos a un sumo sacerdote, ¿verdad? Que es Cristo. Ahora tenemos a un sumo sacerdote que es Cristo.
que Él llevó nuestra acta, dice Colosenses 2, ¿verdad? Él llevó nuestra acta que nos condenaba, ¿verdad? Que nos enjuiciaba. Él la llevó y la puso en la cruz, dice, ¿para qué? Para que ya nosotros fuéramos libres. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:28, que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Yo no sé por qué hay hermanos dicen, ¿verdad? Ahora no, fíjate que yo soy descendiente de los judíos, creo, porque el apellido mío parece que se relaciona con los judíos. Y el apellido mío creo que vino de por allá, de por los españoles, pero creo que los judíos estaban en España, porque en la Biblia sale. Y pensamos que muchas veces que porque ya descendemos de judíos, o no la creemos que descendemos de judíos, ya vamos a tener esa gran bendición. La bendición, ¿cómo la tenemos nosotros? A través de nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición más grande que podemos tener nosotros, porque Él es el sumo sacerdote, y a través de Él, ¿nosotros qué somos? Sacerdotes. El apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:9, ahí lo dice él. Porque, ¿cómo dice? Vosotros sois reales de su pueblo, adquirido, alianza. Aquí está bien. A través, ya no tenemos que morirnos hoy, ¿verdad? Para entrar, ya no tenemos que andar llorando por decir, ¿por qué no fui del descendiente de Aarón? ¿Por qué no soy descendiente de Leví, de la tribu de Leví? No. Ahora tenemos el privilegio más grande que hay de que somos descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos compró a precio de sangre, de su sacrificio, para poder entrar las 24/7 a la presencia de Dios. Ahora, a través de Cristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y tener el privilegio del Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé la fortaleza, pero si en verdad lo buscamos. Porque el Espíritu Santo no va a andar ahí alcahueteándonos ahí. Hay que hacer esto, que hay que esté volado y no hay problema, yo vuelvo contigo. No, el Espíritu Santo es. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Aleluya. Somos real sacerdocio. Aunque muchos te digan, no, pues ¿qué sacerdote vas a hacer tú? No, a través de la sangre de Cristo nosotros podemos entrar a su presencia cada día, y Él es el que nos va a guiar, y Él es el que nos va a sustentar. Amén. Y Él es el que nos va a dar la respuesta a todas las necesidades que tenemos, a todas las necesidades. Amén. Amén. Como hombres nosotros podemos mentir, pero Él jamás le va a mentir. Él siempre va a suplir sus necesidades cuando lo buscamos de corazón. Aleluya. Cuando Elí le dijo a Ana, haga contigo Dios, el respaldo de Dios estaba ahí. Amén. Tuvo el hijo rápido, y hijos tuvo todavía más. Amén. Él criticó, a lo mejor esta mujer está ebria. No, sí, pero cuando el sacerdote dio la palabra, que haga Dios contigo lo que tú te estás pidiendo, ¿qué pasó? Salió embarazada la mujer. Amén. Es que nosotros debemos de pedir de corazón, meternos y buscarnos con un corazón sincero. No estar como Dios le dijo a Aarón. Dije que no entre más. Me imagino que ellos entraban, ¿verdad? Como lo dije. A lo mejor ya estaban cansados de estar todos los días, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Pero no. Nosotros tenemos que estar buscando al Señor